Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes una serie de videos dedicadas al tema de síndrome nefrótico. Estaremos hablando acerca de su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Entonces comencemos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y de síntomas que resultan de la pérdida excesiva de proteínas en la orina, y esto es secundario a un daño que ocurre en los glomérulos renales, que son las estructuras encargadas de filtrar la sangre en los riñones. Es una de las formas de presentación de la patología glomerular y es una de las más severas. Ahora, operativamente, ¿cómo se define el síndrome nefrótico? Va a requerir la presencia de los siguientes: proteinuria intensa, que la proteinuria intensa se define como una excreción de proteína en orina de 24 horas de más de 3.5 gramos, o una relación proteinuria-creatinuria que sea mayor a 3 gramos por gramo, y la evidencia de hipoalbuminemia por debajo de 3.5 gramos por decilitro. Ahora, es importante aclarar que uno puede tener una proteinuria nefrótica sin tener un síndrome nefrótico. Y en esos casos en donde uno solo tiene proteinuria nefrótica, lo inclina a pensar más en patologías como la diabetes, que generan glomerulosclerosis focal y segmentaria, que hacen este tipo de solo proteinuria sin presentar el síndrome completo nefrótico. ¿Listo? En el caso del edema, el edema que se presenta en el síndrome nefrótico puede ser periférico, periorbitario, con ascitis, con derrame pleural, y además se presentan con hiperlipidemia y con lipiduria. Esa lipiduria, como más adelante estaremos viendo, puede presentarse en la orina en forma de gotitas de grasa o con cilindros grasos, y el síndrome nefrótico es una condición que favorece la hipercoagulabilidad. Ojo, como iremos viendo más adelante, no necesariamente se deben cumplir todos estos criterios de manifestaciones del síndrome para que hablemos de que una persona puede tener un síndrome nefrótico. Pero eso ya lo veremos más adelante en el diagnóstico. Comencemos a hablar de por qué se produce ese síndrome nefrótico, es decir, la fisiopatología. Entonces hay varias etiologías que ahorita estaremos viendo que se van a caracterizar por llevar a que el glomérulo aumente su permeabilidad al paso de las proteínas y que eso genere una proteinuria, ¿cierto? Esa proteinuria va a estar representada por pérdida de proteínas séricas, entre ellas estará la albúmina. Por lo tanto, esa persona desarrollará hipoalbuminemia. ¿Listo? Esa hipoalbuminemia estimula en el hígado la síntesis de proteínas, incluyendo entre ellas otras proteínas como las apolipoproteínas, que lo que conducen es a una hiperlipidemia. ¿Listo? A su vez, la hipoalbuminemia puede llevarme a una disminución de la presión oncótica y a un edema por extravasación. Esa es una de las posibles teorías que son bastante controversiales, como iremos viendo. Y además la pérdida de proteínas, entre ellas enzimas proteasas que son capaces de activar los canales ENaC en el túbulo colector, favorecen que se reabsorba sodio y agua, empeorando así el edema. Para que una etiología pueda generarme un síndrome nefrótico, tiene que provocar un borramiento del proceso del pie de los podocitos, tiene que interrumpir la ranura de filtración y tiene que agotar relativa o absolutamente esos podocitos. Entonces vamos a pasar de tener un podocito así bonito con sus pedicelos, con una ranura de filtración que no deja pasar muchas proteínas de forma adecuada, a pasar a tener estos podocitos francamente lesionados. Y dentro de la pérdida de proteínas que tendremos no solo está la albúmina, hay proteínas plasmáticas, hay proteínas anticoagulantes, transferrina, inmunoglobulinas, proteínas transportadoras de hormonas, proteínas transportadoras de vitamina D, y la pérdida de cada una de estas proteínas se va a traducir en una manifestación clínica, como iremos viendo a lo largo del camino. Entonces, esta imagen lo que pretende es ilustrar esos mecanismos de proteinuria, es decir, cómo las proteínas, principalmente la albúmina, atraviesan el filtro glomerular en condiciones normales y patológicas. Entonces, en el lado izquierdo de la figura tenemos el epitelio normal. Aquí tenemos un endotelio, que es la primera capa, que va a tener unos pequeños poros para permitir el paso del agua y de solutos pequeños, pero no de proteínas grandes como la albúmina.
la membrana basal glomerular, que es una barrera física y eléctrica que impide el paso de las proteínas grandes o cargadas negativamente, y las células epiteliales viscerales, o sea, los podocitos, que recubren la superficie de la membrana basal hacia el espacio urinario. Normalmente las proteínas plasmáticas como la albúmina son retenidas por esa barrera glomerular, mientras que el agua y los solutos pasan al espacio urinario. Casi no hay paso de albúmina al espacio urinario porque las barreras están intactas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una circunstancia de síndrome nefrótico, hay un defecto en los podocitos en donde ellos pierden su estructura normal, se fusionan sus pedicelos, se compromete la barrera de filtración y esto permite que las proteínas grandes como la albúmina atraviesen la membrana basal y lleguen al espacio urinario. Entonces, por supuesto, la hipoalbuminemia se va a producir secundaria a esa mayor excreción urinaria, pero además de ello, una pequeña parte de esa hipoalbuminemia está explicada porque parte de esa albúmina que se filtra es captada y catabolizada en las células tubulares proximales, lo que hace que todavía se pierda más albúmina. ¿Listo? Lo cierto es que la pérdida de esa albúmina estimula en el hígado la producción de lipoproteínas hepáticas. Entonces la hipoalbuminemia va a favorecer la hiperlipidemia. ¿Listo? Bueno, y el edema. ¿El edema cómo se explica? Entonces, el edema, para él se han propuesto dos mecanismos que explican su aparición. El primero de ellos, y es el que más uno escucha, es que la hipoalbuminemia puede conducir a la salida de líquido al espacio intersticial, dado que genera una disminución de la presión oncótica plasmática y eso hace que el agua básicamente se extravase y se salga al espacio intersticial. Ahora veremos que eso es un poco controvertido. Otro de los mecanismos que explican el edema es la retención de sodio en los túbulos colectores. Resulta que dentro de todas esas proteínas que se filtran están las proteasas, unas proteasas específicas conocidas como la plasmina, que cuando se filtran en la orina son capaces de activar transportadores como los ENaC. Los transportadores ENaC reabsorben sodio en las células tubulares y al reabsorber sodio reabsorben también agua. ¿Listo? También activa la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral y esa reabsorción de sodio y de agua pues va a favorecer este estado de edema y de congestión. ¿Listo? Es importante que todo este líquido que se acumula en intersticio tiende a acumularse en las zonas declives, donde la turgencia tisular es baja. Entonces es frecuente encontrar al paciente con edema periorbitario al despertar por la mañana, edema de los pies, y ese edema suele ir acompañado muchas veces de derrames en las serosas, cavidad pleural, cavidad peritoneal, inclusive pueden manifestar anasarca. Entonces aquí quiero que vayamos a este punto de si verdaderamente disminuye la presión oncótica y eso es lo que genera edematización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si solo se bajara la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo, esto podría ser cierto porque el gradiente sería muy amplio y haría que el líquido se extravasara. Pero lo que pasa es que no solo se pierde la albúmina que está dentro del vaso, sino también la albúmina que está en el líquido intersticial. Entonces, realmente el gradiente no se reduce tanto. El cambio en el gradiente es muy sutil y si no hay un gradiente, pues no tendría por qué haber tanta extravasación. Entonces, al ser el gradiente bajo, la cantidad que se moviliza realmente de líquido no es tan alta. ¿Listo? Entonces, si bien puede explicarse en una pequeña parte por esto, probablemente la hipótesis que mejor lo explica sea la del overfill, que es la que hablábamos acerca de las proteasas, la plasmina que activa el transportador ENaC y la bomba sodio-potasio ATPasa y la reabsorción de sodio y agua y explican entonces el edema. Esto está muy controversial realmente, no hay una teoría absoluta, se manejan ambas y a partir de ellas es que intentamos explicar cómo se produce el síndrome edematoso en el síndrome nefrótico. ¿Listo? Ahora, hay otras manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico que son menos apreciadas, que incluyen la desnutrición proteica, la hipovolemia, la lesión renal aguda, la tromboembolia, las infecciones y la deficiencia de vitamina D. Entonces, tratemos de explicarlas rápidamente. En cuanto a la desnutrición proteica, en pacientes que tienen proteinuria marcada,
suele producirse una pérdida de masa corporal magra que puede estar enmascarada muchas veces por un aumento de peso debido a los edemas. La desnutrición proteica puede verse además agravada por síntomas gastrointestinales, como por ejemplo anorexia, vómitos, que se producen por el edema del tracto gastrointestinal, que pues también se llena de líquido, se hincha y genera estas manifestaciones. ¿Listo? La hipovolemia. Esta realmente aparece cuando los pacientes tienen hipoalbuminemias por debajo de 1.5 gramos por decilitro. La lesión renal aguda puede desarrollarse en algunos pacientes con síndrome nefrótico, particularmente en aquellos que tienen una proteinuria muy profunda e hipoalbuminemia profunda. El mecanismo no es muy claro, pero se cree que es secundario a factores como la hipovolemia, el edema intersticial, la lesión tubular isquémica y el uso de medicamentos como los AINES. ¿Listo? El tromboembolismo. Entonces, el tromboembolismo se presenta en el 10 al 40% de los pacientes. Esta incidencia puede ser tanto arterial como venosa. Realmente lo que más se presenta son trombosis venosas profundas o trombosis de venas renales y eventualmente embolias pulmonares. El mecanismo de la hipercoagulabilidad no se comprende por completo, pero ya en un momento lo estaremos profundizando un poco más. La trombosis de la vena renal se presenta de manera desproporcionada en los pacientes con nefropatía membranosa particularmente, que veremos que es una de las posibles etiologías del síndrome nefrótico, particularmente en aquellos que excretan más de 10 gramos de proteína por día. Esos son los que más hacen trombosis de vena renal. ¿Listo? Cuando ocurre esa trombosis de vena renal, los pacientes suelen tener dolor en el flanco, hematuria macroscópica, disminución de la función renal, pero muchos podrían ser asintomáticos y solo se sospecha realmente el diagnóstico de la trombosis de vena renal cuando generan otra manifestación trombótica como un tromboembolismo pulmonar. Las infecciones. Los pacientes con síndrome nefrótico son susceptibles a las infecciones y eran de hecho la principal causa de muerte en niños con síndrome nefrótico antes de que tuviésemos antibióticos. Entonces generalmente se presentan infecciones de vías urinarias, peritonitis o sepsis por bacterias como el Streptococcus pneumoniae, y esto se produce debido a que a través de la orina se pierden anticuerpos, gamma globulinas, ¿cierto? Entonces al tener IgGs por debajo de 200 por culpa del síndrome nefrótico por la pérdida urinaria, pues comenzamos a tener esta inmunosupresión, y adicional a eso la pérdida de vitamina D genera que haya una inmunidad celular deprimida. Entonces, esa pérdida de vitamina D también va a llevar a que haya enfermedad ósea, y la razón por la que se pierde la vitamina D es porque las proteínas de unión que son necesarias para transportarla también se están perdiendo por la orina. Entonces, vean que las manifestaciones realmente son bastante floridas. Y retomando lo que hablábamos un poco acerca de la fisiopatología protrombótica del síndrome nefrótico, se han descrito diferentes anomalías hemostáticas con la pérdida de diferentes proteínas que ejercen una labor anticoagulante en el cuerpo. Entonces, si a través de la proteinuria yo pierdo, por ejemplo, antitrombina 3, proteína C, proteína S, yo caigo sobre un estado que es procoagulante, que si sumado a ello le estimula la síntesis hepática de factores de coagulación que son procoagulantes, ¿cierto? Como el fibrinógeno, como el factor de von Willebrand, como el factor 5, como el factor 7, pues eso eventualmente va a favorecer todavía más la coagulación, ¿cierto? Sumándole que estamos perdiendo plasmina a través de la orina, y sumándole también que al perder líquido que se está yendo al intersticio hay una hemoconcentración, una contracción del volumen que favorece la viscosidad y que favorece la coagulación. Además de eso, el estado de hiperlipidemia que ya hemos venido explicando acelera la aterogénesis, y todo eso va a favorecer tanto los episodios de trombosis venosa como de trombosis arterial. Por último, lo último que nos quedaría por explicar es la hiperlipidemia y la lipiduria, que ya la hemos venido un poco como tocando por encima, pero básicamente esta se produce secundaria al estímulo de la síntesis de lipoproteínas hepáticas por disminución de la presión oncótica y por la hipoalbuminemia, y eso lleva a que se desarrolle tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia. Además, también podemos ver lipiduria. Esto ya lo vamos a explicar en un momento. En esta imagen se pretenden explicar los aspectos claves de las alteraciones lipídicas en el síndrome nefrótico. Entonces, sí o sí va a haber un aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas VLDL, LDL, IDL, ¿cierto?
Y esto ya de entrada va a contribuir al perfil aterogénico. Pero además de eso, en respuesta a la mayor producción va a haber una disminución en el catabolismo de lípidos, entonces va a haber una disminución en la actividad de la lipasa endotelial y otras enzimas responsables de la degradación de los lípidos. Entonces se nos van a acumular más el VLDL, el LDL y el IDL. ¿Listo? Su acumulación, por supuesto, en LDL oxidadas va a generar ateromatosis, aterogenicidad. Y por otra parte, en cuanto al HDL, aunque la secreción hepática de HDL inicialmente podría aumentar, una enzima, que es una proteína que se pierde por la orina, que es la lecitina colesterol aciltransferasa, va a reducirse. Entonces esto afecta la formación de un HDL funcional. Si nosotros no tenemos HDL funcional, entonces no se puede dar esa capacidad que tiene el HDL de transportar el colesterol hacia el hígado para después eliminarlo. Y por último, la lipoproteína A, que es altamente aterogénica, se eleva en el síndrome nefrótico, aumentando todavía más el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, la consecuencia es una hiperlipidemia que es mixta, elevación de colesterol total, LDL, VLDL, triglicéridos, aterogenicidad aumentada y depósito de lípidos en los tejidos. Entonces, esto caracteriza al síndrome nefrótico como una patología de alto riesgo cardiovascular. Y la lipiduria, que era lo que hablábamos hace un momento, suele estar presente en el síndrome nefrótico y los lípidos urinarios pueden estar presentes en el sedimento atrapados en forma de cilindros grasos, que son estos que vemos acá, o encerrados en la membrana plasmática de células epiteliales degenerativas, que son los cuerpos grasos ovales, que es esto que vemos acá, o libres en la orina, como los vemos en su alrededor. Entonces, bajo la luz polarizada, las gotitas de grasa toman esta forma del aspecto de una cruz de Malta y así se le suele llamar semiológicamente. Entonces, esa vendría siendo la fisiopatología de la enfermedad. Pero desde el principio habíamos dicho que tiene que haber una etiología causante que me lleve a ese borramiento de los procesos podocitarios, que me lleve a ese daño de la membrana glomerular. Entonces, ¿cuáles son esas posibles etiologías? Tenemos las que son primarias, como lo son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa y la nefropatía por IgA. La enfermedad de cambios mínimos es la causa más común de síndrome nefrótico en los niños, 90%, y por lo general es idiopática. Es poco frecuente que haya como una causa secundaria que lo desencadene. Hay algunas que lo pueden hacer, los AINES, el linfoma de Hodgkin, las infecciones o inmunizaciones, pero es poco frecuente que esto ocurra. Se va a caracterizar por un borramiento difuso de los procesos del podocito de las células epiteliales en la microscopía electrónica. En la microscopía de luz no veremos cambios, en la inmunofluorescencia va a ser negativa. Y este tipo de enfermedad responde muy bien a la prednisona y tiene buen pronóstico. Luego tenemos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que esa es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos, especialmente afroamericanos e hispanos. Puede ser idiopático y puede ser también secundario. Cuando es secundario hay causas como la infección por VIH, la nefropatía por reflujo, la lesión glomerular previa, la obesidad masiva, el uso de heroína. Y cuando nosotros miramos en la patología este tipo de glomerulosclerosis, en la microscopía de luz veremos que hay afectación segmentaria, o sea, por pedacitos de esclerosis y de hialinosis. En la inmunofluorescencia, esta va a ser normalmente negativa y la electromicroscopía va a mostrar borramiento de los procesos podocitarios. ¿Listo? Entonces, presencia de algunos glomérulos con áreas segmentarias de colapso mesangial y de esclerosis. Tiene pobre respuesta a corticoides, suelen agregarse inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus y básicamente eso sería. La tercera es la nefropatía membranosa. Es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos europeos del Oriente Medio y del norte de África. Se produce por la producción de unos anticuerpos que son los anti-PLA2R, sobre todo cuando estamos hablando de una nefropatía membranosa primaria, pero eventualmente la membranosa también podría ser secundaria al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, a la malaria, a la sífilis, al lupus, a la tiroiditis, a tumores como el cáncer de pulmón y próstata y a medicamentos como los AINES. ¿Listo? Lo que se suele encontrar es un engrosamiento de la membrana basal con poca o ninguna proliferación o infiltración celular y depósitos densos en la membrana basal glomerular por estos anticuerpos que habíamos dicho en los podocitos.
Tiene una pobre respuesta a los esteroides, se usan inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y si la enfermedad es muy grave se piensa en inmunosupresores, pero de lo contrario no. Y hay otras como la glomerulonefritis membranoproliferativa, que suele realmente presentar un poco más de síndrome nefrítico, y la nefropatía por IgA. Ahora, cuando no estamos hablando de causas primarias, sino que comenzamos a hablar de causas secundarias, por ejemplo, encontramos la nefropatía diabética, que es la causa principal de enfermedad renal crónica en países de altos ingresos, compromete retina, nervios, riñón. En la microscopía de luz de la nefropatía diabética lo que vamos a ver es que hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular que genera aumento de la permeabilidad, una expansión de la matriz mesangial, y un borramiento de los procesos podocitarios. Se trata con un control estricto de la glicemia y con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. La nefropatía amiloidea es más frecuente en pacientes de edad avanzada. En la amiloidosis el riñón es el órgano que más se afecta. Es común ver comorbilidad cardíaca. Y la inmunofluorescencia en la biopsia renal suele ser positiva para proteína AA, en la amiloidosis AA o positiva para las cadenas ligeras de kappa y lambda en la amiloidosis AL. Se suele tratar con esteroides y con trasplante de médula ósea si nos estamos enfrentando a un mieloma múltiple. Hay otras causas inmunológicas, dentro de ellas probablemente la más sonada sea el lupus, y otras menos frecuentes como la crioglobulinemia, el eritema multiforme, la púrpura de Henoch-Schönlein, la poliangiitis microscópica, la poliarteritis nodosa y el síndrome de Sjögren. Muchas veces estas se pueden solapar con síndrome nefrítico, de hecho a veces es más frecuente el nefrítico en algunas de estas etiologías. Neoplásicas pueden los tumores sólidos como bronquio, seno, colon, estómago, riñón, hematológicos como el mieloma múltiple, la leucemia y el linfoma, tumores en piel como el melanoma y medicamentos o droga como la heroína, el interferón alfa, litio, AINES y pamidronato. Y también tenemos otros grupos de etiologías infecciosas, por ejemplo, bacterianas, la endocarditis, la sífilis, la lepra, virales, el virus de Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, herpes zóster, VIH, parásitos, alérgicas como a los antídotos, las picaduras de insecto, las mordidas de serpiente, la hiedra venenosa o el roble venenoso, genéticas como el síndrome de Alport, y otras que llamaríamos misceláneas como la enfermedad de Castleman, la nefropatía por injerto crónica en los trasplantados, la hipertensión maligna, la preeclampsia y la sarcoidosis. Entonces, como podemos ver en esta imagen, de lejos la mayor frecuencia de esta patología del síndrome nefrótico va a ser explicada por diabetes, por lupus y por amiloidosis en las causas secundarias, y en las causas primarias, pues, especialmente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa y la enfermedad de cambios mínimos. Y dependiendo del momento de la vida en que estemos hablando, pues las causas más importantes van a variar. Entonces, siendo desde la infancia, la nefrosis congénita y la enfermedad de cambios mínimos las más importantes, y a partir de entonces la glomerulosclerosis focal y segmentaria comienza a cobrar valor, la nefropatía diabética tipo 1 en pacientes jóvenes, y ya de ahí en adelante, a partir de los 50 años, la nefropatía membranosa, la nefropatía diabética por diabetes tipo 2, la nefropatía amiloidea en pacientes más ancianos y el compromiso paraneoplásico que comienza pues ya a aparecer con mayor frecuencia en estas edades. Esta imagen busca también representar algo semejante respecto a las posibles etiologías, y esta sería entonces tanto la fisiopatología como la etiopatogenia del síndrome nefrótico.